Hola, Dios les bendiga. Eh, Vamos a presentar el proyecto final de la materia de Introducción a la Programación Orientada a Objetos, ¿no? Eh, Nos piden por lo menos hacer funciones en este primer punto que ingresa el intervalo de evaluación, de, pues damos una función, el usuario da una función, ingresa su intervalo de evaluación, la gráfica en pantalla. Hay que aclarar que para graficar todo lo que vamos a hacer se utilizará la clase Graphics en Java y se va a calcular la distancia, y por último se calcula la distancia total que hay entre esos dos puntos. Para explicar un poquito qué se hizo en el código, pues se trabajó con funciones lineales. Sabemos que esta es la ecuación para cualquier función lineal donde el usuario pues, nos va a dar su pendiente y la ordenada al origen, ¿no? Sea positiva o sea negativa, no importa. Y nos va a dar un intervalo, ¿no? Entonces nos va a dar x1 y y1. Entonces, despejando de esta ecuación, pues vamos a tener estas otras dos ecuaciones donde hallaremos ya los puntos respectivos a esa recta. Entonces, vamos a tener el punto 1 y el punto 2. Y ya con eso vamos a reemplazar en esta ecuación para hallar la distancia entre esos dos puntos, que es prácticamente lo que vamos a ver aquí en el código. Lo mismo, le pedimos al usuario su intervalo, la función, le pedimos el intervalo y hallamos mediante esas ecuaciones que tenemos, ¿no? Eh, ya para la parte de la graficación, lo que se hace es que pues preguntamos si tiene una pendiente igual a cero, porque si tiene una pendiente igual a cero, pues va a ser una recta horizontal, ¿no? Y o preguntamos si no es igual a cero, entonces preguntamos si la pendiente es menor, es negativa o es positiva, porque sabemos que así pues va a depender su graficación. Y ya para graficar utilizamos el método eh, g.drawLine, ¿cierto? Que nos grafique pues esa línea. Ahora, pues entonces vamos a ver un poquito ya del funcionamiento de este primer punto. Entonces vamos aquí, van a haber varios puntos, los vamos a ir explicando uno a uno. Vemos aquí las funciones, el punto 1. Y pues, ¿por qué dice que de menos 25 a 25? Porque es por los píxeles de la pantalla, ¿no? Porque pues esto no es un software diseñado directamente para graficar, sino que vamos a hacerlo lo más aproximado que se pueda. Entonces, démosle aquí la pendiente 5, vamos a ordenar el origen, puede ser de menos 2, el intervalo de vacación, el x1 y el y1, ¿no? Entonces, miremos, entonces cerramos aquí y miremos que ha graficado la función, ¿cierto? La función 5x menos 2, ¿cierto? Vemos aquí el intervalo que le ingresamos, los puntos pertenecientes a esta línea y la distancia que hay entre esos dos puntos. Sabemos que la ordenada al origen es el lugar donde en el eje Y se va a tocar la recta. Entonces ahí podemos ver que la toca en el punto 0, menos 2. Y, y miremos otra opción, ¿no? Por decir, démosle una pendiente negativa. Entonces aquí podemos ver cómo también grafica si tiene pendiente negativa, ¿no? Sabemos que la inclinación va a ser hacia este lado y lo mismo. Se hallan sus respectivos puntos y la distancia que hay entre esos dos puntos. Y por último caso, miremos cuando una pendiente sea cero, ¿no? Que dijimos que va a ser una recta horizontal y ahí la tenemos. Tenemos la función lineal que es y igual a 6, entonces vemos que la toca en el punto 0,6 y lo mismo, del intervalo, sus puntos respectivos a esta recta y la distancia que hay entre esos dos puntos. Bueno, entonces ahora vamos con el punto 2. El punto 2 nos dice que nos van a dar dos funciones, que nos van a dar el intervalo de ellas, que las debemos de graficar y ver si son paralelas, perpendiculares, si se interceptan y en qué punto, ¿no? Entonces,
para entender lo que hicimos en el código, pues prácticamente estamos hablando de rectas, por lo cual entonces el usuario nos da el intervalo, entonces nos da un punto x1 y y1, y igual como en el punto anterior, pues hallamos los puntos respectivos a esa recta, y obviamente cuando él ingrese a la otra recta, pues nos va a arrojar los otros dos puntos pertenecientes a la segunda recta que necesitamos para poder calcular la intersección mediante esta ecuación, la cual necesita dos puntos de una recta y otros dos puntos de la otra, y así nos arroja la intersección que va a haber entre ellas. En la parte ya del código, prácticamente vemos aquí la intersección en y la intersección en X, ¿no? Y simplemente se le pide al usuario todo lo mencionado anteriormente y se procede a graficar igual como en el punto anterior con el método g.drawLine. Vamos a verlo en funcionamiento. Entonces, para decir que son paralelas deben de tener la misma pendiente. Entonces vamos a darle pendientes iguales. Listo, miremos. Por aquí podemos ver la graficación de las dos rectas donde vemos que son paralelas porque sus pendientes son iguales, ¿no? Y vemos el respectivo intervalo de cada una. Ahora, para que dos rectas sean perpendiculares, dice que el producto entre las dos pendientes debe ser igual a -1. Entonces, démosle un producto que es -1. Listo, miremos. Entonces, mire, aquí dijimos que me dice que es perpendiculares porque si multiplicamos 1 por -1, pues nos da -1 y por lo cual cumple el criterio de que sean perpendiculares. Y vemos el punto que intersecta, que es en el 1,6. Ahora, el usuario puede ingresar cualquier recta que no sea ni paralela ni perpendicular. Ahora, miremos. Así grafica las dos rectas 8x más 5 y 3x menos 8 con sus respectivos intervalos y el punto de intersección donde ellas intersectan, que en este caso sería el -2, -12. Y vemos que no nos indica que ni es perpendicular ni es paralela. El siguiente punto de esta parte de funciones nos presenta este problema, el cual debemos calcular la altura de la torre, donde el usuario nos da la sombra y el ángulo que se da aquí entre los rayos del sol y la sombra, ¿no? Entonces, para entender qué hicimos para el código, pues vemos que tenemos el cateto adyacente y tenemos el ángulo, por lo cual despejamos el cateto opuesto, me queda tangente por adyacente y es la ecuación que se utiliza en el código. Obviamente, para dibujar la situación problema, pues tuvimos que dibujar círculos, dibujar las líneas, dibujar rectángulos, dibujar triángulos, así de diferentes colores lo fuimos dibujando y ya en la ecuación, pues lo que utilizamos para calcular la tangente de ese ángulo, utilizamos esta función, la cual convierte el ángulo en radianes, porque esta función solo lee radianes, no lee grados. Entonces, y ya simplemente aplicamos la ecuación que vimos en el despeje, que es el ángulo por el cateto adyacente. Y lo imprimimos en pantalla con un g.string. Entonces, miremoslo en función. Entonces, ya vamos por el punto 3. Entonces, ingrese la sombra, ¿no? Entonces, digámosle que la sombra es 5 metros y un ángulo de 30, por ejemplo. Entonces venimos aquí y podemos ver la situación problema, ¿no? Lo que yo le decía, lo que se dibujó con aquí el triángulo, el rectángulo, el círculo, las líneas.
y ahí vemos que la sombra, ¿cierto? Y el ángulo dado en radianes y la altura de la torre que va a ser 2.887 metros. Pasando al siguiente tema, ya de conjunto y sistemas numéricos. Entonces, este primer punto lo que nos pide es que el usuario ingrese entre 2 y 4 conjuntos, los cuales van a hacer operaciones entre conjuntos, sea la unión, la intersección o la diferencia. Cada conjunto puede tener un máximo hasta de 50 elementos. Entonces, lo que se hace en el código es que se crea un vector. Para trabajar esto utilizamos la clase java.util.vector, ¿no? Que nos deja usar los vectores y asimismo pues creamos un vector para cada uno de los 4 conjuntos que puede llegar a ingresar al usuario con una cantidad de elementos que puede llegar a tener de 50 y pues para cada uno de los posibles uniones, intersecciones o diferencias que se pueden presentar, creamos un respectivo vector de 200 posiciones porque es el máximo de posiciones que se puede llegar a presentar dentro de estas operaciones. Para ello, entonces le pedimos al usuario la cantidad de conjuntos y va al método llenada, que el método llenada pues el que pide los elementos del conjunto y al mismo tiempo pues va comparando si se repiten, si no, va haciendo las operaciones y los va guardando en el vector. Luego de eso lo imprime en pantalla eh, con este método, ¿no? Que simplemente lo que hacemos, como hemos visto, un g.string para imprimirlo en la pantalla y después borra cada uno de los vectores por si el usuario decide dar una nueva opción, ¿no? Ahora, pues vamos a verlo en funcionamiento, ¿no? Vamos a conjunto y sistemas numéricos, el punto 1, démosle 2, ¿cierto? Entonces, cantidad de elementos del conjunto, démosle 3. Entonces, elemento 1, pues démosle aquí 1, démosle el 2, démosle gato, se pueden números o letras, lo que sea. Ahora aquí digamos que otros 3 elementos del otro conjunto. Otra vez el gato. Entonces miremos que aquí ya en pantalla aparece el conjunto A, el conjunto B, la unión entre el conjunto A y B, la intersección entre el conjunto A y B y la diferencia entre A y B. Y vemos pues que C está vacío, D está vacío porque no lo llenamos, por lo cual pues no va a ser la intersección entre A y C, no va a ser la intersección entre A y D, obviamente. Si pausa el video y mira, puede rectificar de que la unión, la intersección y la diferencia están bien y ya al querer ya el usuario darle más opciones, al llenar ya todos los conjuntos, que hasta un máximo de elementos de 50, entonces va a ver que todo lo hace perfectamente. Ahora, este punto 2 nos habla ya de las operaciones con sistemas numéricos, donde el usuario va a ingresar 2 números y este decide qué cambio de base quiere hacer y asimismo pues hace su respectiva operación de suma, resta, multiplicación o división. En el código, pues, le decimos al usuario, le pedimos al usuario que quiere en binario, en octal o en hexadecimal. Y así, pues, venimos y utilizamos la función integer.binary o eh, binary octal o hexadecimal que los convierte y así mismo pues hacemos la operación respectiva que le indique el usuario. Entonces miremoslo en funcionamiento. Vamos aquí, vamos al punto 2, le hicimos un ejemplo, le decimos el 10, el 5, en binario, que lo sumen. Entonces vemos ahí que da el respectivo decimal del 10 más 5 igual a 15 y su respectivo binario con su respectiva respuesta. Ahora démosle otra opción donde el usuario pues quiere ingresar otro sistema numérico y otra operación, por decir el 10, el 5 en octal y los quiere multiplicar. Entonces 10 por 5 pues 50. Ahí vemos la respectiva conversión de los números en octal y su respectivo resultado en octal. Digamos que el usuario ahora quiere en
digamos que ahora el usuario quiere en hexadecimal, ¿no? Entonces, démosle un ejemplo, 6, 11 en hexadecimal y que un ejemplo los divida. Entonces ahí podemos ver pues que su respectiva conversión del 6 y el 11 en hexadecimal y pues va a la parte entera de la división. Para este tercer punto nos habla de los algoritmos criptográficos. Pues había que averiguar de todos ahí, ¿no? Y escoger uno. Yo escogí el root 13. Este algoritmo lo que trata, este algoritmo de encriptación lo que trata es que sea, como vemos aquí el ejemplo, el usuario ingresa un mensaje y este lo encripta, ¿no? Simplemente el funcionamiento es que divide la cadena de caracteres y coge cada carácter y le suma 13. Miremos aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces la H la cambia por la U y así sucesivamente con cada uno de los caracteres de la palabra. Entonces en el código, pues lo que vamos a implementar fue lo mismo que dijimos. Le pedimos al usuario que ingrese el dato, la palabra encriptar. Hay que tener en cuenta que este algoritmo solo funciona con las letras. Los números y otros caracteres pasan iguales. Pero entonces aquí lo recibe, manda la cadena a este método, que este método lo que va a hacer es que va a coger y va a dividir con esta función, va a dividir los respectivos caracteres de la cadena y a cada carácter lo va a coger y le va a sumar 13 y lo va aquí a concadenar y después nos lo retorna acá para mostrarlo por pantalla. Vamos a verlo en acción. Entonces, el punto 3. Entonces, hagámoslo con el que estábamos viendo, ¿cierto? Hola. Entonces, vemos que aquí lo que nos imprime es todo el alfabeto, como para comprobar, contando ya 13, si el mensaje encriptado es el correcto. Dice que hola es U-B-E-Y-N, y si venimos aquí al ejemplo que colocamos, vemos que es el mismo. En este último tema de este proyecto nos habla de la física, donde nos pide implementar 3 ejercicios cualquiera y pues darle solución, ¿no? Yo para este problema pues utilicé el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, el peso o masa. Entonces vamos a verlo en funcionamiento cada uno de estos, ¿no? Física, vamos a ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Miremos que nos presenta una situación problema y al mismo tiempo nos muestra qué desea calcular, si la distancia, la velocidad o el tiempo. Entonces ya nosotros diciéndole al movimiento rectilíneo uniforme, entonces le decimos, bueno, un automóvil parte desde el reposo y lleva una velocidad constante, qué distancia recorrió, con qué velocidad circuló, cuánto tiempo demoró, digamos que quiero ver la distancia que recorrió. Entonces, ya una velocidad de 5, demoró un ejemplo 2 horas, por lo cual vemos que nos dice que lleva una distancia de 10 kilómetros, es verdad, si ya una velocidad de 5 multiplicado por 2 horas se recorre una distancia de 10 kilómetros. Otro tema, puede ser un ejemplo la aceleración, donde aquí igualmente vemos una situación problema, donde deseamos calcular la aceleración de este automóvil, ¿no? Entonces, la aceleración de ese automóvil. Entonces, nos va a pedir pues todos los datos de la ecuación, la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces, vamos a darlo. Entonces, miremos que nos dice la aceleración que tiene el carro y nos indica si es un movimiento acelerado y desacelerado.
Sabemos que un movimiento acelerado es cuando la aceleración es positiva y su velocidad es positiva, o su aceleración es negativa y su velocidad es negativa. En casos contrarios, será un movimiento desacelerado, como pasó aquí. Eh, el otro tema es peso-masa, donde, donde aquí podemos ver la situación problema, ¿no? Donde podemos calcular bien sea el peso o la masa de este objeto. Entonces, ahí nos dice qué desea hallar, el peso o la masa. Digamos que el peso. Entonces, obviamente le tenemos que dar la masa. Entonces, ahí nos dice que el peso es 88.263 newton, ¿no? O si queremos calcular bien sea la masa, ¿no? Entonces, por lo cual le damos el peso en kilogramos, por decir 5. Entonces, nos dice que la masa es de 0.510 kilogramos, ¿cierto? Donde simplemente la ecuación que podemos observar aquí, pues despejamos, si, si necesitamos la masa, pues despejamos de aquí, sabemos que aquí como vemos que la aceleración de la gravedad es algo ya constante, entonces simplemente despejamos dependiendo de lo que necesita y eso es lo que hace el código. Muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien.